Sobornos en el Ministerio de Hacienda, en el Gobierno y en el Partido Socialista. ¿Qué pasó con el oro de Venezuela y el viaje de Delcy? ¿Tendrá Aldama las pruebas de lo que dice? ¿Corre peligro su vida? ¿Qué va a ocurrir con Muface? ¿Se quedarán sin sanidad privada los funcionarios? ¿Qué ha pasado con el impuesto a las energéticas? ¿Ha vuelto Sánchez a engañarlos a todos? ¿Qué pasa con Teresa Rivera y Carlos Mazón? Todo esto lo comentamos hoy en la Alternativa Semanal. Bienvenidos. Solamente decir dos cosas. Una, señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Madre mía y madre mía, antes de comentar todo esto, me pregunto si se puede llegar a caer más bajo como sociedad. Es decir, estamos siendo testigos de una guerra de mafias, una guerra cruzada entre capos que se traicionan entre sí y juran vendetta. Pero lo preocupante del asunto es que esos capos, esa cosa nostra, es el gobierno de España, un complejo sistema criminal que nos lleva gobernando muchos años ya y que está al borde de la implosión. Es verdaderamente repugnante, pero vamos a ir desgranando este asunto poco a poco en el programa. No todo, porque es muchísimo, pero sí lo que yo considero más relevante, porque, mirad, la declaración de Aldama el pasado jueves la debemos trocear en tres patas diferentes y en función del orden de gravedad que tiene cada una. Vamos a empezar. Por un lado, lo más grave de todo, porque era información que se desconocía, es decir, en la declaración de Aldama del otro día sacó cosas que nadie sabía salvo los implicados. Y no es otra cosa que su acusación del cobro de comisiones por parte del jefe de gabinete de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tócate las narices, que es un tal Carlos Moreno Medina. Atentos a lo que cuenta. Bueno, si puede explicar qué otro pago realizó usted a petición del señor Coldo. Pues al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. Don Carlos Moreno Medina. Sí. Explique mínimamente en qué consistió. Bueno, se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilo Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda y se le pide a Coldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento de Pilot. ¿Se había denegado hasta ese momento? Sí. ¿Había habido trabas? Bueno, nos estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento. Para cualquier aplazamiento piden avales. Sí. Y estábamos dando otra serie de cosas que no era el aval, un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval y no se permite. Hasta que interviene, pues... Se interviene y se desbloquea la situación, sí. Y finalmente se concede el aplazamiento, ¿verdad? Sí. Dime qué necesita o qué quieres y ya está. Y bueno, se me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Coldo a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, una reunión. Quedamos a tomar un café y Coldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Ya te lo sé. Sí. Absolutamente demoledor. Está narrando literalmente un soborno a las altas esferas del Ministerio de Hacienda para que le aplacen un embargo a una de sus empresas. O sea, es cómo funciona la mafia, es su modus operandi. Hacienda le abre una investigación que a una de sus empresas le solicita un embargo. Claro, la empresa intenta negociar, intenta mediar con Hacienda. Esta le dice que si quiere aplazar el embargo, tiene que depositar un aval. Y como la empresa no puede hacerlo,
unta al pez gordo del ministerio, la mano derecha de la ministra, y se llega al acuerdo. Además, habla de que la orden la dio la propia ministra, es decir, su mano derecha se lo consultó y que el pago de 25.000 euros en efectivo fue en un bar cercano a la sede del PSOE. Mirad lo que respondía el viernes la ministra de Hacienda con una cara de nerviosismo tremenda. Ya le digo yo que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Y esto es lo importante, ¿no? Que tienen que saber los ciudadanos insistiendo en que no hay derecho. Que una persona que está, desde luego, metida en la cárcel, ni más ni menos que por engañar al conjunto de los ciudadanos por un fraude fiscal que, como es lógico, se inicia desde la agencia tributaria, que es la que busca el fraude fiscal. Y evidentemente esta persona... O sea, es que esto es muy, muy fuerte. Varias cosas. Para empezar, Aldama se está autoinculpando, ya lo dije en el vídeo que subí el jueves por la tarde, pero es que está confesando un delito de soborno a un cargo público, algo que, insisto, no tendría sentido que hiciera si fuera una mentira, porque estaría mintiendo al juez, perjudicándose a sí mismo. Segundo, y para mí lo más importante de todo y por qué he empezado con esto, estos delitos de corrupción sí que son fácilmente demostrables, porque tiene que haber registro de las notificaciones, de cómo Hacienda primero abría la investigación, negaba el aplazamiento cuando se lo solicitaba la empresa y cómo después, de alguna manera, tuvo que concederse ese aplazamiento, una vez que, por supuesto, se pagara por detrás en B. Es algo muy grave. Y yo estoy deseando, la verdad, llenísimo de ilusión porque se demuestre, porque estoy seguro de que no miente. Y que además esta práctica mafiosa está a la orden del día en este corrupto país y concretamente en ese corrupto ministerio mafioso. Por otro lado, menciona al actual ministro de Transportes Ángel Víctor Torres. Atentos. Otros pagos a instancias de... Pues señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Aquí me niego, dice, me encanta. O sea, el ministro quiere llevárselo calentito y Aldama, que me imagino que estará hasta las narices de que vea cómo todo político involucrado en la trama pilla cacho, dice que no, es acojonante. Aquí, sin embargo, es diferente. No dice que se haya hecho el soborno, pero dice que sí que se intentó que se hiciera. Lo que pasa es que él se negó. Y al negarse es cuando intentan manchar la imagen de su empresa, que seguro que os acordaréis de nombre, es la famosa Soluciones de Gestión. Os acordaréis, seguro. Y la tildaron, y es verdad, si haces memoria y si te pones a buscar en los archivos, bueno, en esa época había gente que cuando empezó a oler eso a chamusquina decían que era material defectuoso y demás, y en Canarias tuvieron un jaleo tremendo con el tema de las mascarillas. Si escucháis la declaración completa, dice que las mascarillas son buenas. No habla de si son caras ni de cuánto trincó por ellas, pero dice que son buenas y que si hay algo defectuoso es porque o se mentía o se mezcló. Ojo, es que tenéis que verlo entero. En fin, es muy grave también. Nada sorprendente, eso sí, difícil de demostrar también, pero la verdad es que es todo tan burdo, es tan bestia que alucinas. Es, como digo, literalmente la mafia. Y quiero recordar que todo esto se hizo cuando nos tenían encerrados en casa. Pero bueno, sigamos atentos a continuación a lo que dice sobre el actual secretario de organización del PSOE, el señor Santos Cerdán. Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, pues porque parece, ¿no? Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Coldo me dice que
que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? Obviamente. Para Ábalos, el señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Los cupos vascos, ¿eh? Mirad, si os fijáis, aquí el modus operandi es igual en todos los departamentos del gobierno, ¿no? Quiero decir, el empresario necesita realizar una gestión, necesita hacer un trámite. En ese trámite está metido el Estado. Es decir, el Estado tiene que participar, tiene que tomar decisiones. Pues ya está, ya sabéis, hay que pasar por caja. En este caso sería, supongo, para sacar adelante, pues, alguna licitación, algún permiso de obra, lo que sea, algo tendría que haber, ¿no? Y hay un político importante que está en medio y que tiene que dar su beneplácito y para eso, pasta. Es que se soluciona igual siempre, soltando la pasta. Atención a la cara de acojonado que tenía Santos Cerdán en el Congreso minutos después de que Aldama declarara. Todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor, ni Carlos Moreno. Es absolutamente falso. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Oye, querido Santos, Aldama no ha dicho que Sánchez recibiera dinero, ¿eh? Lo acabas de negar, pero nadie le ha acusado de eso. Dice que recibiste dinero tú, la mano derecha de María Jesús Montero, Koldo, Ábalos, etc. Pero Sánchez no. ¿Te ha fallado el subconsciente? ¿Qué te ha pasado? Por cierto, esta foto que estáis viendo en pantalla ahora mismo es de Santos Cerdán con Koldo en alguna de sus batallitas, en alguna de esas fiestas que se pegaban o en alguno de los actos de post-actos del PSOE. No lo sabemos, ¿no? Pero para que quede impregnada en la memoria colectiva la cara que tienen, porque a veces parece que nos gusta olvidar, pero es que esta foto es tremenda. Parecen dos colegas de After, que digo que a lo mejor no había nada ilegal aquí en medio, pero que no se olvide. Por cierto, no ha dicho nada de Francina Armengol. Apenas ha comentado prácticamente nada de Begoña, salvo que estuvo metida en alguna reunión. No ha dicho nada del ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que queda mucho. Que queda muchísimo por decir, porque yo cuando estaba viendo las declaraciones estaba esperando que salieran estos nombres. Por supuesto me ha sorprendido muchísimo, pero quería que saliera el de Salvador Illa, el del siniestro ministro de Sanidad en la pandemia. Quería que saliera y de momento no ha dicho nada. Y no creo que sea porque no tiene información al respecto, te lo aseguro. Aún así, Víctor de Aldama ha destrozado su presunción de inocencia. Es decir, se ha disparado en el pecho para poder disparar en los pies a Sánchez y al gobierno de España, a todos los que le han abandonado. Pero hay que ir observando a continuación su estrategia. Porque, mirad, el abogado que tiene es probablemente uno de los mejores abogados de España. Su abogado se llama José Antonio Choclán y es, un magistrado conocido como el abogado de las estrellas. Para que os hagáis una idea, ha sido contratado por figuras como Cristiano Ronaldo, cuando Hacienda le acusó de haber defraudado una barbaridad de millones. Fue abogado de Rita Barberá, de Francisco Correa. Fue el que metió en la cárcel a personajes como Mario Conde, por el caso Banesto. Fue el que llevó la inhabilitación que se hizo al juez Baltasar Garzón. Quiero decir, sabe lo que hace muy bien. Es un tío con mucho conocimiento, ha defendido a caraduras a nivel extremos, ha metido en la cárcel a caraduras de nivel extremo. Es decir, hay que estar muy atento a la estrategia que sigue porque no tiene un abogado cualquiera. Pero bueno, otro de los aspectos clave de la declaración es sobre la famosa visita de Delcy a España. He escuchado 20 versiones diferentes de este viaje y he escuchado que el día que llegaba la vicepresidenta a este país, el gobierno de España estaba enterado de eso. Eso es incierto. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente, como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil o de mis móviles que me aportaban, luego si quiere lo aclararemos, y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara
que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema. Esto es lo primero, fundamental, porque afecta a temas europeos. Recalca que no solo Ábalos, sino el presidente, el ministro de Interior y todos los que tenían que saberlo sabían expresamente que Delcy tenía una orden de prohibición de pisar suelo Schengen y que a todos les dio absolutamente igual. También te digo, esto pasa mucho, ¿no? Mucha gente escucha algo y como se la pela, porque esta gente se la pela. Venga, sí, y hasta que no ven el problema en sus manos, en fin. El caso es que dice que todo el mundo lo sabía. Y bueno, sabemos que por el mensaje que ya se han filtrado, que efectivamente por lo menos Ábalos lo sabía y que el bien de Sánchez, ¿os acordáis del mensajito ese de bien? Cuando Ábalos le decía que iba a venir Delcy, quiero decir que es evidente. Esto no es algo sorprendente, pero si lo puede demostrar, si lo puede ratificar, pues es muy importante porque estamos incumpliendo una ley europea. Pero atentos a esto. ¿Cuándo empieza a organizarse? 20 días, un mes antes de su viaje. La carta de invitación es de fecha 10 de diciembre del año 2019. Pues a partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar. El Ministerio de Interior mandó a, según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para revisar la casa. Y una semana antes de llegar la vicepresidenta, su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para revisar la casa. Claro, si la casa que Aldama alquila es supervisada por miembros del Ministerio del Interior, es decir, por la policía, porque allí se va a alojar la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, es que se cae de Maduro. Sabían perfectamente que iba a venir, sabían dónde se iba a alojar. Es que, joder, Aldama, filtra fotos de la casa, coño. Filtra fotos de la casa, así que, bueno, tiene que tener un arsenal. Mirad, obviamente no todos son Villarejo, que el cabrón grababa hasta cuando se iba con su madre de compras, pero no es tonto. Estoy seguro que no es tonto, porque sabía perfectamente con quién estaba jugando y la clase de personajes que son y lo que se jugaban estos personajes, con lo cual seguro que tiene que tener documentado muchísimas cosas, es que seguro. Pero bueno, dice varias cosas más sobre la visita, pero me voy a quedar con lo que a mí me parece impresionante, que son las anécdotas de la noche de la llegada de Delcy. Son impresionantes, atentos. Reunión. Sí. Me llama Coldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que sí, es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado. Que como ahora, que si estamos en el país de la pandereta, además se lo digo así. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé la vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta, y más cuando estáis avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la terminal 1 ejecutiva. Se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto. Para evitar una crisis diplomática, por lo que fue. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. Ojo, aquí habla de que se le notifica al presidente del gobierno, pero yo en esta parte es donde más me pierdo, porque joder, ¿cómo es posible que en mitad del vuelo vayas a ponerte nervioso, a darte cuenta de esos problemas y decirle que se tiene que dar media vuelta? ¿Qué pasa durante el momento del despegue? Joder, son 9 horas de vuelo, más o menos, desde Venezuela a Madrid. No 4 días, es decir, antes de despegar ya sabían lo que iba a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese vuelo? ¿Qué pasa cuando Delcy ya ha despegado? Entran los nervios, entran los problemas, se filtra algo. ¿Por qué pasa eso en ese momento? ¿Es mentira? Esta es la parte que a mí no me queda del todo clara, la verdad. Pero bueno, sigamos, que viene lo bueno. A ese avión, que también había muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. ¿Vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la terminal 1 ejecutiva,
con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era ministro de Turismo, y otras personas, y se baja todo absolutamente, se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros. Y nos quedamos en la Terminal 1 con el señor ministro, Koldo, su comitiva, la vicepresidenta y yo, pues más o menos 5 horas, en lo que ahí oigo barbaridades. Mirad, lo de Marlaska lo he dicho muchas veces. Es probablemente el ministro más corrupto de todo el gobierno. Sí, más que Ábalos. Sí, más que Illa. Sí, más que cualquiera. De verdad, estoy convencido. O sea, ¿habéis escuchado la barbaridad de todo lo que está explicando Víctor de Aldama? Es un disparate. O sea, es que lo dice con... O sea, claro, yo me imagino que en estos círculos pues ya lo dicen con una tranquilidad soberbia, ¿no? Dice, crea un espacio Schengen, que no sé cómo se hace, dice, como quien hace un círculo en el suelo. Oye, en este círculo puedes salir, puedes estar. Fuera del círculo no puedes salir. O sea, es algo sorprendente, es que se te ponen los pelos de punta. Como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen dos pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir. ¿Y quién dice que ese mano de pilotos militares? Pues Koldo, que se le ocurrían cosas magníficas. La verdad es que me parto con Koldo, la verdad. Claro, estamos hablando de que son políticos de alto nivel con empresarios de alto nivel. O sea, Aldama es un empresario como la copa de un pino, un corruptazo de cojones, pero es un empresario, ¿no? Y Koldo, que había sido portero de puticlub, pues yo me imagino que pues cantaba muchas veces, ¿no? Y diría barbaridades, ¿no? O sea, ese pedazo de orangután ahí en medio tomando decisiones, es que es todo tan alucinante, con lo cual, esa frasecita de Víctor de Aldama bueno, que decía cosas tan, no sé cómo lo decía, ¿no? Tan inteligentes, seguro que tenía que decir, menudo zopenco con el que estoy trabajando, menudo zopenco. Pero bueno, mirad lo último que dice de las maletas y el oro, que esto es muy interesante también. Pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni al handling, se le mete por el interior de la pista con coches de la Guardia Civil, se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar. El avión de Qatar estaba en suelo español. Obviamente. La verdad es que tiene cierta lógica lo que dice de las maletas. Es demasiado cutre todo, pues eso, que sea la vicepresidenta en persona la que lleve kilos y kilos de oro en el avión. Yo ya no sé, no me meto en temas técnicos de que pues, si pesa mucho, de si el avión, un Falcon 900 puede llevarlo o no puede llevarlo. O sea, tampoco son 63 kilos, 80 kilos o no sé qué, creo que eran. O sea, quiero decir, es como una persona, lo que pesa una persona, incluso menos, con lo cual dudo mucho que el avión se cayera, eso es mentira. Pero bueno, sí que es cierto que suena raro, ¿no? Que vayan con tal. Él dice que baja las maletas, pero que son de equipaje. No lo sé, o sea, sabemos que es totalmente cierto la existencia de la compra del oro y sabemos cuánto oro se compró y a qué precio, pero bueno, aún sigue habiendo incógnitas de quién lo tiene y cómo llegó a España, la verdad. Sinceramente, ahora que lo pienso, no sé cuántos kilos de oro se compró, pero según las noticias eran 104 barras. No sé cuánto pesa cada barra, pero vale, pongamos que son 200, 300 kilos, 400 kilos de oro. Bueno, pues ya te insisto, son 2 o 3 personas en un avión. No sé cómo iba de petado, pero en fin, que esto es algo que hay que aclarar porque no sé, a mí me cuesta entender el tejemaneje. Sé que salieron aviones a Moscú, que pasaron por África y tal, he hecho varios vídeos sobre el tema, pero no entiendo exactamente, para empezar, quién lo tiene, cómo se introdujo en España y, por supuesto, de la manera en la que se negoció el asunto. En fin, el PSOE, lógicamente, está tremendamente nervioso, muy nervioso. Y es lógico, porque no controla lo que tiene Aldama, no controla lo que sabe, lo que va a hacer, lo que puede demostrar. Sobre todo después de que, al salir de la cárcel, amenazara directamente al presidente del gobierno tras la chulería que mostró Pedro Sánchez. Mirad. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira.
y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace, para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Qué más le ha dado al juez? Bueno, pues ahí lo han visto, lo han escuchado en La Sexta, en directo, la salida. Parece de película, ¿eh? Mucha gente se ha sorprendido de que después de largar tanto sobre tantas cosas, el juez dejara en libertad a Aldama. Bien, ante esto, dos cosas muy importantes que hay que entender. Primero, Aldama no está condenado aún por nada. No. Está en la cárcel porque, bueno, otro tema que tiene, porque son muchos los que están abiertos, que es por un tema de fraude fiscal. Por el famoso tema de los hidrocarburos, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Se le acusa de defraudar 180 millones de euros. Pero está ahí, pues por evitar riesgo de fuga, por evitar riesgo de eliminación de pruebas, etc. Segundo, ha colaborado con la justicia. O sea, explicar todo esto es, bueno, pues colaborar con la justicia. Ayudar a una investigación mucho más importante que la del fraude de los hidrocarburos. Es señalar al Congreso, es autoinculparse, es decir, está reconociendo delitos, con lo cual, bueno, pues al final es colaborar con la justicia. De momento, aunque no se pueda demostrar si es verdad o mentira, ha dicho cosas para que los jueces tiren del hilo. Por otro lado, estas declaraciones influyen en el nerviosismo del PSOE, y me explico. Después de que Aldama declare, su abogado solicitó al juez que saliera de la cárcel, alegando, pues, lo que he dicho, ¿no? Que está colaborando con la justicia y tal. Y la Fiscalía Anticorrupción, que depende del gobierno, es decir, de Sánchez, y que son los que acusan a Aldama de corrupto y demás y tal, son los que solicitaron su ingreso en prisión. Bueno, pues se han mostrado favorables a la solicitud del abogado. Es decir, cuando el abogado solicita, oye, señor juez, Aldama ha dicho todo esto, dejarle salir, que no está condenado por nada todavía. Lo normal es que la Fiscalía hubiera dicho, ni de coña, pero claro, se muestra favorable, uno, porque efectivamente ha colaborado, y, según mi opinión, mi apuesta personal es que ha sido porque lo prefieren fuera y calladito, relajado, que formando alborotos y siguiendo declarando. Porque es así, porque al final, lo que digo siempre, la Fiscalía, ¿de quién depende? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Ahora me imagino que habrá contactos con la cúpula para intentar llegar a un acuerdo, que sea lo menos lesivo para todos, aunque espero que no se consiga y que estalle una guerra propia, pues, de la mafia italiana de Nueva York y que se acaben destrozando entre ellos. De verdad os lo digo, ojalá sea lo que pase. Aunque os digo una cosa, Aldama tiene que cuidarse las espaldas. No sé si se acuerdan, pero el 30 de septiembre, antes de ser detenido, dispararon en 3 ocasiones contra un Audi A8 blindado que poseía Víctor de Aldama mientras se encontraba aparcado cerca de la Castellana. En aquella ocasión los abogados negaron los hechos, dijeron que bueno, que no pasaba nada, pero ahora se han publicado las fotos, las que estáis viendo en pantalla, se las han filtrado al diario The Objective. Y bueno, Aldama ha sido el que lo ha hecho 100%, para que vean, bueno, es lo que dije en el vídeo del jueves, no enseñar la patita, enseñar los dientes. Así que mucho cuidado, Víctor, tengo muchas esperanzas en ti y recuerda que el PSOE está herido y gran parte de la herida se la has provocado tú y ya sabes cómo funciona esta gentuza, así que por favor mucho cuidado y abre la boca cuanto antes. Bueno, y cambiando de tema y entrando en otras cosas importantes, porque señores, sí, han pasado otras cosas esta semana, aunque no lo parezca. Veamos, a pesar de las enormes dificultades que ha tenido el gobierno mediante pactos imposibles y tretas de todo tipo, ha conseguido aprobar este jueves, sí, en mitad de todo el revuelo de Aldama y toda la movida, la importantísima reforma fiscal que tenía en velo a la ministra de Hacienda, nuestra chiqui María Jesús Montero. El paquete incluye medidas clave como un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales. ¿Por qué es clave? Bueno, pues porque era un mandato europeo. Era algo que había que sacar porque si no podíamos acarrear multas o no recibir dinero de Europa, que ya sabéis que es la obsesión del gobierno porque nosotros vivimos en un constante déficit, ¿no? Además, incluía un nuevo gravamen a la banca y nuevos tributos al tabaco y a los vapeadores. El gravamen de las energéticas, que era el gran punto de discordia por el que se estaban peleando, ha quedado pospuesto hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno ha prometido cosas diferentes a cada socio.
Mirad, a Junts le aseguró que el impuesto desaparecerá el 31 de diciembre. A Esquerra, Bildu y el BNG, en cambio, obtuvieron la promesa de prorrogarlo mediante un decreto. Y a Podemos, que, bueno, amenazó con torpedear toda la reforma, bueno, pues recibió el compromiso, la promesa de hacerlo permanente a través de una futura ley. 3 promesas para un solo impuesto. Increíble. Me da a mí que a Podemos se le han metido hasta el fondo, ya lo veréis, porque han aceptado a cambio de la mera confianza y la mera promesa de Sánchez, bueno, pues han confiado en él y han aprobado la reforma fiscal sin tener garantías de que le van a hacer caso en un futuro. Es que, claro, como son la nulidad intelectual absoluta, son la nada parlamentaria, bueno, pues algo, yo qué sé, les habrá convencido o no, porque les da igual. Es que, de verdad, no lo puedo entender. Es que es lo de siempre con esta gente. Pero bueno, vamos a repasar las novedades de la reforma porque, bueno, es algo bastante importante, ¿vale? Por un lado está el impuesto mínimo global del 15% que hemos comentado, ¿no? Que está basado en una directiva europea que busca garantizar, básicamente, que las empresas, las grandes empresas, las multinacionales, no eludan tributos. Quieren trincarlas bien y quieren que ese 15% mínimo sea en cualquier país de la Unión Europea. Pero, bueno, como sabéis, esto al final tiene salidas y en un entorno de presión fiscal ya elevado, ya complicado, pues bueno, pues al final es traslado al cliente. Es que es la política de siempre, ¿no? La de apretar, apretar, apretar. El gravamen a la banca, entre el 1% y el 7% sobre los márgenes de intereses y comisiones, con algunas deducciones para evitar impactos desproporcionados. Por cierto, aquí va a pasar lo de siempre. La banca trasladará esto al cliente final. Siempre pasa lo mismo, siempre. Y de hecho, las pymes, las asociaciones de pymes, el CEPYME y tal, ya han denunciado que el impuesto a la banca dañará la financiación de las empresas. Pero bueno, como les da igual, pues venga, a apretar. Y además queda muy bien decir que le han subido los impuestos a la banca. Siempre queda muy bien. Por otro lado, aumento del IRPF al capital. Las rentas superiores a 300.000 euros pagarán 2 puntos más, pasando del 18 al 20. Hay nuevos impuestos al tabaco y a los vapeadores, que, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Llevan subiendo los impuestos al tabaco desde que existe el tabaco prácticamente, ¿no? Ya sabéis que más de la mitad de lo que cuesta la cajetilla o de lo que cuesta el vapor, el líquido y tal, son impuestos. También han hecho cambios en el impuesto de sociedades, han hecho una reforma en el IVA para gravar los pisos turísticos, han puesto restricciones a las pensiones vitalicias, han hecho un montón de cosas al final. Lo que pasa que, como esto siempre está con pinzas, porque en cualquier momento lo pueden tumbar, en cualquier momento cambia, tal, pues bueno, yo tampoco me fío mucho, veremos a ver en qué queda. Por otro lado, hay un tema que comentar que preocupa muchísimo al gobierno de España, porque al final le va a costar votos, y también preocupa a una buena parte de la población, que es lo que va a ocurrir con Muface. Vamos a ver, voy a explicarlo porque aquí he visto muchas dudas entre mis seguidores que me habéis escrito y, bueno, creo que es que no se entienden los principios básicos, ¿no? Así que empecemos por el principio. ¿Qué es Muface? ¿Qué está ocurriendo y por qué preocupa su futuro? Mirad, Muface, que es la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, se enfrenta a una situación crítica que afecta a 1,5 millones de funcionarios. Ojo, funcionarios son 1 millón y pico, 1,5 millones, un poquito más de 1,5 millones. Empleados públicos hay 3 y pico, ¿vale? Para separar. Bueno, pues les afecta a estos primeros, a los funcionarios, que dependen de este régimen especial para su asistencia sanitaria y otras prestaciones sociales. Mirad, desde su creación en 1975, Muface ha permitido a estos funcionarios elegir entre recibir atención médica en la sanidad pública o a través de aseguradoras privadas como Adeslas, como Asisa y como DKV. Y era básicamente un modelo mutualista que les obligaba a cotizar en una cuota específica. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, pues que eso se prorroga por licitaciones y a partir del 31 de enero de 2024 la continuidad de este servicio está en jaque debido a que las aseguradoras han dejado vacante, la licitación no se han presentado porque las condiciones les parecen, bueno, las ofertas que presenta el gobierno, pues dicen que son inviables, que perderían muchísimos millones de euros como ya llevan perdiendo estos últimos meses o años y que no se presentan, que pasan, que no les interesa. Tened en cuenta que el 65% de los afiliados son docentes, o sea, de los funcionarios que se acogen a la sanidad privada son docentes, profesores de primaria, de secundaria, de universidades, mientras que el resto pertenece a otros cuerpos de la Administración General del Estado, como por ejemplo inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, policías nacionales. Es decir, hay un sector del funcionariado muy importante, muy relevante, que ejerce mucha presión y que se manifiesta y que, bueno, son una base de votantes pro Estado grande, como es lógico por una alineación de incentivos, y esto preocupa.
Por cierto, un apunte, además de Muface existen otras mutualidades similares. Está, por un lado, el ISFAS, que es para miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y tal, que tiene casi 600.000 afiliados, y luego está el Mugeju, que se llama, que es para gente de la judicatura, profesionales judiciales, que cuenta con menos de 100.000 afiliados aproximadamente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me habéis trasladado la duda. Oye, ¿los del ISFAS están afectados, los del Mugeju? No, esos por suerte, o por desgracia para todos, de momento han logrado mantener el servicio sanitario, es decir, la licitación era diferente y ellos ahí sí que han aceptado y por lo visto parece ser que se va a prorrogar, ¿vale? Así que ellos no tendrían este problema. Pero bueno, ¿y qué va a pasar ahora con todo esto? Pues mira, solamente hay dos posibilidades. O se renegocia con mejores condiciones, algo en lo que ya me imagino, supongo que estará trabajando el gobierno, el Ministerio de Sanidad, y sacar una licitación express para sacar pues unas nuevas condiciones y atraer a estas aseguradoras, o por otro lado, que es lo que al menos a día de hoy parece, es que toda esta gente se absorba en el Sistema Nacional de Salud, es decir, en la sanidad pública. Porque claro, si no se llega a un acuerdo, los mutualistas tendrán que ser integrados en la sanidad pública. No los podrán dejar sin sanidad pública. Y esto es algo que preocupa tanto a los funcionarios como a los profesionales sanitarios por los impactos que esto puede tener. Sinceramente, tened en cuenta que incorporar de golpe a 1,5 millones de personas al sistema público podría colapsar el sistema, sobre todo en los territorios donde hay una alta concentración de funcionarios con una población mutualista pues muy envejecida. Esto provocará al final un alarmante disparo de las listas de espera en la atención primaria y en cirugía y, por supuesto, sobrecarga de los recursos sanitarios autonómicos. Y claro, si todo esto ocurriera con una sanidad pública fuerte, pero es que no, es que se enfrenta ahora mismo a desafíos súper importantes. Hay falta de recursos por todos lados, hay escasez de profesionales, hay unas listas de esperas que están disparadas y claro, si no se encuentra una solución viable, el colapso del sistema sanitario será algo, bueno, ya está colapsado a mi juicio, pues imaginaos lo que puede venir. Y por supuesto, los funcionarios, que son un grupo históricamente protegido, podrían convertirse en protagonistas de una crisis que afecta a toda la población, ya, pero ellos suelen hacer bastante ruido, hacen huelgas y todas esas historias, ¿no? Y pueden encontrarse en una realidad que creo que no conocen si no han ido a la sanidad pública. Ahora bien, os diré una cosa, y en especial se lo digo a aquellos funcionarios que están manifestándose porque no quieren ir al sistema público y se quieren quedar con sus privilegios. Resulta que ahora la sanidad pública no es tan atractiva, ¿eh? Justo ahora, cuando os toca depender de ella. Es que me encanta porque siempre defienden que es la mejor opción para todos, pero para ellos no. Para ellos no, prefieren las listas de espera cortitas, los hospitales sin saturar, la atención rápida, bueno, pues eso es lo que ofrece las aseguradoras privadas, ¿no? Bajo el paraguas de Muface. Es decir, los que, eso lo sabemos todos los que tenemos un seguro médico privado, pero porque lo pagamos. Vosotros, os lo pago yo. Lo peor es que es curioso porque son funcionarios renegando de que les atiendan otros funcionarios, ¿no? ¿Veis la similitud, no? O sea, son gente que no quieren que les atiendan sus propios compañeros. Además, si lo público es tan maravilloso, ¿por qué no empiezan a dar ejemplo y se suman al sistema que predican? Si creen que la sanidad privada es una herramienta eficiente y útil, ¿por qué no promueven políticas que permitan a todos los ciudadanos acceder a esas mismas ventajas? Pues no. Para el funcionario promedio, el debate se queda en exigir más recursos para lo público, pero ellos disfrutan de una salida de emergencia hacia lo privado. Es así. Muface al final, en el fondo, es un espejo de lo que siempre hemos sabido. Los servicios públicos no son malos para quien los recibe, sino para quien está obligados a usarlos sin otra alternativa. Porque claro, yo me quejo de la sanidad pública, pero me voy, ¿vale? Me puedo ir, puedo pagarme un seguro privado. ¿Qué pasa? Que el problema no es que los funcionarios quieran mantener su privilegio, el problema es que lo hacen mientras te venden que la sanidad pública es la panacea. Coño, pagároslo. Si no queréis a la sanidad pública, pagárosla. ¿Pero por qué os le tengo que pagar yo? ¿Por qué tenéis que tener ese privilegio? Si de verdad creéis en la igualdad, pues venga, que se arremanguen y vivan las listas de espera como cualquier otro ciudadano, y si no, que lo paguen. Que a mí me parece genial que quieran ir a la sanidad privada, es que lo veo lógico, pero págala como todo el mundo. En fin, y vamos al último tema, pero no por ello menos importante ni mucho menos, porque no nos podemos olvidar de la crisis en Valencia. Porque al final, amigos, con tanta noticia y con tanto escándalo, parece que se tapan pues otros escándalos que han sido incluso más grandes porque han costado muchas vidas. Por un lado, Mazón no dimite e intenta hacer un lavado de cara a su gobierno para ver si así
reconduce de alguna manera la situación. Os digo una cosa, el tío inútil ha destituido a 2 mujeres importantes porque son unas inútiles, algo que demuestra que el inútil supremo es Mazón. Porque a ver si os pensáis que estas aparecieron así por la nada, que no las puso Mazón. O sea, en fin. Pero bueno, dentro de los cambios, la principal novedad es la creación de la Vicepresidencia para la Reconstrucción Económica y Social, que la va a liderar el Teniente General Francisco José Gán Pampols, con el apoyo de otro general de brigada en la reserva, Venancio Aguado, como secretario autonómico. Mirad, esta es de las mejores decisiones que se han tomado, a mi parecer, porque lo que ha ocurrido en Valencia ha dejado un territorio como si hubiera pasado una guerra. Y esta gente son profesionales, no son políticos. De hecho, me ha gustado mucho que la primera orden que ha dado el teniente general es separar la política del trabajo, porque ahora lo que toca es currar y sin pensar en las consecuencias políticas que tienen las decisiones que se tienen que tomar. Por otro lado, han quitado a la inútil de Salomé Pradas, seguro que os acordaréis de ella. Era la que decía que no tenía ni idea de lo que era el sistema de alertas Es-Alert, y era la coordinada de todo eso. En fin, mirad. Un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina Es-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos. En fin, menuda pieza, menudo trozo de carne con ojos. En fin, se van sabiendo cosas cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga? Este tipo, Mazón, debe de dimitir de inmediato. Pase lo que pase. Debe salir de ahí porque no es normal que con todo lo que sabemos a estas alturas, pues no se vaya. Mira, yo sinceramente guardo la esperanza de que cuando esté la situación más o menos encauzada, cuando no esté tanto en el foco el asunto, este tío se marche a su casa. Esto es lo que digo. ¿Cuándo ocurrirá? Bueno, pues cuando se pueda ganar el relato. Siempre os he dicho que estas decisiones se toman en función del relato. Si no se va ahora, yo creo que Feijóo quiere echarlo. Es mi opinión, mi punto de vista, que Feijóo se lo quiere quitar de en medio porque sabe que lo ha hecho mal. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo se le acusa y se le expulsa, va a caer la culpa sobre el PP. Es el relato. Es el relato. Entonces, cuando pase el tiempo y el relato de que se vaya Mazón haga más bien que mal al Partido Popular, ahí es cuando se irá. Esa es mi apuesta personal. Cuando, oye, ya hemos acabado todas las cosas y tal, y creo que ahora es el momento de irme, ya encauzó todas las cosas, creía que, yo qué sé, cuando se venda la historia de que ahora irse es bueno y que le dé más puntos positivos que negativos al Partido Popular, ahí se irá. Y espero, sinceramente, que ese día llegue pronto. Y en cuanto a Teresa Rivera, ¿qué? Pues bueno, al final se ha salido con la suya, ya ha conseguido su objetivo en Europa. De hecho, ya han buscado una sustituta en el ministerio, será la madrileña Sara Agaesén, que ahora mismo ostenta el cargo de secretaria de Estado de Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Respecto a las responsabilidades sobre su actuación en la Dana, pues bueno, lo único que queda claro es que aquí no le queda nada claro a nadie. Lo que sí sabemos, porque lo dijo la propia ministra, y esto es un escándalo, lo dijo en el pleno del jueves en el Congreso, que había pendientes unas obras en el Barranco del Pollo, el barranco que acabó destrozando media Valencia. Mirad. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy y desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia. Silencio, por favor, señores diputados. Lo que no entiendo, señora, es cómo puede ser que lleve 6 años de ministra, otros tantos en el gobierno de Zapatero, y sabiendo que existe este problema desde el año 2011, no haya hecho nada. Que sí, puede que el PP tampoco haya hecho nada. Bueno, de hecho no lo ha hecho, por supuesto, pero señora, que usted es la ministra desde hace muchos tiempos. ¡Energúmena! ¿De qué? Es que yo, lo de que hacen los políticos de acusar, es que esto lo deberíais haber hecho vosotros hace tantos años porque ya se avisó. Pero ¿quién manda ahora? Vamos a ver, ¿quién manda ahora? ¿Quién tiene el poder ahora para hacerlo? Joder, que no lleváis 3 meses en el gobierno. En fin, por cierto, los grandes defensores del PP, que sepáis que en Bruselas todo el PP europeo en el que se incluye el español, ha votado que sí a que Teresa Rivera sea la mano derecha de von der Leyen. Gracias a esos votos. Que lo sepáis, para poner un poco en contexto qué pasa luego en la realidad, entre lo que se dice y lo que se hace. En fin, señores, con este panorama es como encaramos esta última semana de noviembre de 2024. ¿Qué queréis que os diga? Es tremendo. Es tremendo y es
desilusionante. Es entretenido, es la verdad. Da para hacer programas mucho más largos que este, pero la verdad es que, bueno, no se nos debería caer a todos la cara de vergüenza. Muchísimas gracias por seguir apoyando este humilde canal una semana más. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos el domingo que viene. Un abrazo enorme.